Como bien saben, hoy nos encontramos en este segundo espacio de este ciclo de diálogos. Hoy es el segundo conversatorio con una mirada práctica en materia de la implementación de la consulta previa desde la mirada de las empresas. Hoy tenemos una actividad muy cargada de información y de importantes representantes de empresas con mucha gestión en este tema. Contamos con la participación de Guido Ricci, en representación de la Organización Internacional de Empleadores. Guido es miembro empleador del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y es quien lidera la voz del sector empresario justamente en los temas referidos al convenio 169 de la OIT. Mauricio Acevedo Arredondo es gerente general de Trexa, del Grupo Empresas de Bogotá. Tanto Guido como Mauricio están hoy en Guatemala, así que bueno, saludos para todos los miembros y habitantes de ese hermoso país. Bueno, Mauricio y con su experiencia de empresa y de cómo gestionar el relacionamiento comunitario. Y finalmente, Daniel Ancán Morales, de Enel Chile, desde Chile, responsable de relaciones comunitarias de centrales hidráulicas de La Laja y Biobío, quien nos va a contar un poquito más estos temas del día a día. El día a día principalmente en el relacionamiento con los pueblos indígenas, con las comunidades indígenas. Y bueno, para dar la bienvenida y una introducción formal a la actividad, vamos a contar con las palabras de bienvenida de Juan Daniel Ávila, que es el coordinador del proyecto de consulta previa, gobernabilidad y empresas, la fase 3 del Centro Regional del Sector Privado, en apoyo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así que dejo de compartir o puedo dejar la pantalla. Juan Daniel, ¿vos vas a compartir? Gracias, no, pero deja la pantalla, María José, así está muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas los asistentes a esta segunda sesión que hace parte de este ciclo de conversatorios y diálogos interculturales sobre la consulta previa, como ya nos mencionaba María José. Efectivamente, en mi rol de coordinador de la fase 3 de este proyecto, consulta previa, gobernabilidad y sector privado, quiero agradecer la participación, la presencia de todos ustedes y igualmente en nombre del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es la entidad ejecutora de este proyecto, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que es la entidad que financia este proyecto. Este proyecto de consulta previa, gobernabilidad y sector privado es un proyecto con enfoque regional para la cooperación española porque tiene cobertura en varios países de América Latina. En su fase 3 se ha focalizado en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, pero obviamente el alcance de este tema que nos convoca a la consulta previa, pues es muy apropiado para toda América Latina en general. Reitero el saludo y el agradecimiento a María José Alzari, quien coordina y diseña este ciclo de conversatorios y pues quien moderará el taller. Y saludo y agradezco muy especialmente a Guido, a Mauricio, a Daniel, quienes hoy nos van a compartir su visión al respecto. Para recordar, este es un proyecto que nace en el año 2015, como les mencionaba, ya está en su fase 3 de ejecución, en su última fase, y está buscando esta serie de actividades hacen parte, están articuladas con otras actividades que buscan un objetivo para este proyecto, y es reducir la brecha entre los estándares internacionales y los estándares que tenemos en cada uno de nuestros países sobre la implementación de la consulta previa, del derecho a la consulta previa,
pero a través de la creación de espacios de diálogo intercultural, multisectorial, a través de espacios de formación y de difusión de la consulta previa en los países que mencioné, pero insistimos en América Latina en general. Y lo que se busca con esta serie de ciclos es implementar, buscar, fomentar, consolidar esa implementación de la consulta previa como un instrumento de concertación y diálogo entre pueblos indígenas, gobiernos y empresas. Como ya lo hemos mencionado, el ciclo de estas conversaciones busca tratar aspectos actuales y prospectiva sobre los desafíos que tiene la puesta en marcha, la puesta en práctica en el marco de la consulta previa, y por eso se han diseñado los 4 conversatorios para recoger diferentes puntos de vista sobre ello. Al final de este ciclo de conversatorios vamos a tener un documento que recogerá los temas tratados, las diferentes visiones, las ideas, conceptos, conclusiones y ojalá recomendaciones que se traten en estas 4 conversaciones. Documento que será publicado, estará disponible seguramente al final de julio en nuestra página web, la del Centro Regional del Sector Privado, y que pues esperamos que sea un documento de consulta para todos los interesados en este tema de la consulta previa, y queremos es que aporte a ese mayor entendimiento y a esa mejor puesta en práctica del instrumento, de un instrumento tan importante como es la consulta previa. El primer diálogo que tuvimos, recordarán ustedes, algunos de los que nos acompañan, los que no nos pudieron acompañar, también estará disponible el video del evento en nuestra página. Abordó el tema el pasado 10 de junio sobre ese diálogo intercultural como esa herramienta efectiva para implementar la consulta previa a los pueblos indígenas. Hoy continuamos con el diálogo enfocado en el marco de la consulta previa, pero pasando del concepto a la práctica en la operación de las empresas. Y es por eso que hoy queremos abordar esos retos y oportunidades para llevar a la práctica nuevos modelos de relacionamiento que pueden tener las empresas en el marco no solo de la consulta previa, sino de un enfoque en debida diligencia en derechos humanos, que eso termina siendo un aspecto muy relevante para esa sostenibilidad de los negocios, para esa sostenibilidad de los territorios y para esa sostenibilidad y permanencia y derechos de los pueblos indígenas. Por eso, como mencionaba María José, los panelistas que hoy nos acompañan van a aportar a esta conversación desde la perspectiva de las organizaciones empresariales y de las empresas que en terreno implementan en el día a día sus estrategias y sus políticas. Reiteramos que están invitados a participar con sus preguntas, con sus comentarios, observaciones en el chat, y pues ya para entrar en materia, devuelvo la palabra a María José para que ya nos mostró la agenda del evento y pues para que vayamos entrando en materia. Muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos a todos los que ya nos acompañan, ojalá se conecten algunas personas más. El tema está muy interesante, es muy actual y va a ser muy importante todos los puntos de vista que hoy conozcamos. María José, por favor, continúa entonces. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Bueno, simplemente un pequeño comentario, pero previamente quiero agradecer la presencia y también la participación y la gestión de María Paz Anzorregui, de la Organización Internacional de Empleadores. Ella es la directora de la coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, no queríamos, ustedes la han visto dentro de la primera versión de la agenda. Después, bueno, hubo un pequeño cambio, pero no queríamos dejar de agradecerte no solo el cambio, por decirlo de alguna manera, sino tu participación y gestión. Gracias.
Bueno, simplemente una breve, muy breve introducción con una mirada principalmente respecto de las empresas. Cuando hablamos de consulta previa y empresas, muchas veces partimos de una gran confusión, ¿no? De una confusión en donde lo cierto es que tiene mucha base esta confusión, porque no tenemos una absoluta claridad de el qué de la consulta, el cómo de la consulta, el quién. Y acá, desde la mirada de las empresas, empezamos un poco a cuestionarnos algunos roles, ¿no? La consulta previa en los términos del convenio 169 de la OIT pone esta obligación en cabeza de los estados. ¿Y cuál es el rol de las empresas? Lo cierto es que con esta responsabilidad innata de los estados, las empresas sin duda también tienen un rol y un rol importante. Ahora, ¿cuál es ese rol? Va a depender de muchos factores. En principio, el factor más importante va a ser la existencia o no de una regulación dentro del Estado acerca de cómo es el procedimiento de la consulta en los términos del 179 del OIT. Por lo menos para empezar a hablar. ¿Qué pasa en los países donde esta regulación todavía no existe? Bueno, otro interrogante o un interrogante adicional. Y después otra mirada, y es esta diferencia entre los espacios participativos y los procesos de consulta en los términos del 169 de la OIT. No son lo mismo, son dos cosas diferentes en donde justamente el rol de la empresa es clave y toma relevancia. Por supuesto que todo espacio de participación, de diálogo, de generación de confianza por parte de las empresas con sus partes interesadas, en especial con las comunidades indígenas, es de vital importancia y absolutamente necesario, que va a contribuir, en su caso, al fortalecimiento de los procesos de consulta, pero no necesariamente son los mismos, y acá empezamos un poquito con estos, digamos, estas sumatorias de interrogantes, donde hay un montón de otras situaciones que si bien van a diferir de país en país, en el marco por lo menos de la región latinoamericana, podemos encontrar en todos los países algunos obstáculos comunes a esta forma de cómo vamos a impulsar espacios participativos, ¿no? No solo consultas, sino espacios participativos, donde muchas veces partimos de un desconocimiento de cuáles son las herramientas que se cuentan, de cuál es la cultura de esa comunidad. También un miedo a asumir riesgos, un miedo a salir de una situación dada. A eso se adiciona muchas veces que los tiempos de las comunidades no son los tiempos de las empresas, no son los tiempos de los proyectos. Entonces, ¿de qué manera eso se coordina y cómo se mezcla lo urgente de lo importante y no siempre se toman definiciones adecuadas? La falta de recursos, y cuando hablamos de falta de recursos, muchas veces es de recurso de tiempo, de recursos humanos, y no necesariamente o simplemente de recursos económicos. Los sistemas de gestión internos, hoy vamos a escuchar algunos ejemplos o algunas experiencias, más que ejemplos, experiencias del día a día, en donde podemos analizar diferentes tipos de modelos de gestión, donde el rol de un director general es clave para poder definir por lo menos los grandes caminos, hacia dónde vamos. Y esta mirada, o una necesidad de darle una amplitud de los intereses particulares, ya sea de las empresas, del propio Estado, incluso dentro del bien común que el Estado representa, y los intereses colectivos, de qué manera se conjuga, de qué manera hay un balance en estos intereses para una efectiva implementación de procesos participativos y en especial del proceso de consulta previa a pueblos indígenas en los términos de los instrumentos internacionales. Como ven, no hice más que plantear un montón de interrogantes con una esperanza de que nuestros panelistas de hoy nos ayuden a
encontrar algunas respuestas. No vamos a poner sobre ellos la carga de que definan, pero sí por lo menos de encontrar ideas, respuestas, líneas hacia dónde seguir, aspectos que fortalecer, y por eso, bueno, nuestros tres participantes del día de hoy, Guido Ricci, como ya estuvo presentado, Mauricio Acevedo y Daniel Ancán. Simplemente, y para no seguir ocupando espacio, quiero darle la palabra a Guido Ricci en representación de la Organización Internacional de Empleadores para que nos plantee, bueno, un poco esto, cuál es la posición del sector empresario en el marco del convenio 169 del OIT, sus desafíos y sus oportunidades. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Nos has puesto, María José, una serie de interrogantes interesantísimas sobre la mesa. Esperemos arrojar un poquito de luz sobre el tema. En primer lugar, algunos puntos de principio. Quizás empezar por afirmar que la protección de los pueblos indígenas y el involucramiento de estos en las decisiones que les afectan es para nosotros como empleadores muy importante, es muy relevante. Lo mismo que la Agenda 2030 ofrece un marco seguro para abordar estos problemas de manera integral y equilibrada y promover el desarrollo sostenible. El 169, este convenio, es el único instrumento jurídico vinculante para los estados que lo ratifican. Otro punto de principio. Es importante también evitar la indebida confusión con otros instrumentos no convencionales. Es importante también asegurar la promoción, aplicación y supervisión equilibrada del convenio, no solo por parte de OIT, sino también a nivel nacional, a fin de conciliar la visión de desarrollo de los pueblos indígenas con la visión de desarrollo inclusivo y sostenible de nuestros países en el marco de la Agenda 2030. Y en ese sentido, pensamos que el convenio 169 es un instrumento promotor de diálogo social y en función de eso, de gobernabilidad. Eso es, en dos pinceladas, los puntos de principio, el marco general dentro del cual creo que nos debemos mover. Y a partir de ese marco, intentar responder algunas de las preguntas que tú nos has planteado el día de hoy. Empecemos por quizás la más obvia. Ya te referiste tú a ella, María José, el tema de la regulación adecuada. En el documento que nos hacías llegar, se graficaba más o menos la fecha en que todos los estados latinoamericanos que habían ratificado el convenio, las fechas en que lo habían hecho. Si nosotros contrastamos ese entusiasmo con que Latinoamérica ratificó el convenio por un lado y por otro lado, cuando lo reguló, no nos cuadra. ¿Qué no nos cuadra? Ese entusiasmo inicial con la debida regulación. Es decir, somos muy buenos para tomarnos la foto cuando ratificamos un convenio, pero no lo somos tanto para cumplir las obligaciones que derivan del mismo. Y en el caso del 169 me parece que eso es dramático. Y voy a poner ahí, por ejemplo, el caso de mi país, para no hablar de los otros países que quizás ya lo tienen regulado. En el caso de mi país, todavía no lo está. Y ahí tenemos un problema de certeza jurídica complicadísimo. Si a la luz de hoy una empresa, un empresario, no tiene total claridad sobre cómo debe llevarse a cabo una consulta, los problemas son evidentes. Hoy por hoy, en mi país al menos, los estamos viviendo. Hay resoluciones judiciales que han dado bandazos, las cortes ya todos lo sabemos, con lo cual ha pasado de todo. Y aquí quizás los colegas que vendrán después nos van a poder contar algunas de sus experiencias, pero lo que ha pasado en la práctica es que en muchos de los casos, las empresas de muy buena fe han suplido lo que era esa obligación del Estado en la consulta
y les digo, de muy buena fe, y lo han hecho, por lo menos cuando yo he tenido la experiencia de revisar aquellos procesos muy exitosamente, pero al final de cuentas, las cortes, con buen criterio me parece, han dicho, señores, por muy bien que ustedes los hayan hecho, eso es tarea del Estado, no de las empresas, con lo cual aquellos esfuerzos se han venido abajo en desmedro de la certeza jurídica, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? Debemos regular adecuadamente en pro de la certeza jurídica. Aquí tenemos la primera nota de claridad. Debemos reforzar los procesos de consulta. Tenemos ejemplos de eso en Latinoamérica, unos más felices que otros. Tenemos en Sudamérica algunos procesos que han caminado mucho más ordenadamente que otros, que han propiciado que se consulte aquello que efectivamente se debe consultar, a diferencia de otros países en donde se han generado consultas a mansalva. Entonces, podemos entrar, si quieren ustedes, luego en ese nivel de detalle para dar ejemplo de qué dinámica es más conveniente que la otra. Pero, en líneas generales, el punto al principio es eso, una regulación adecuada. Segundo, algo que tú también referiste en tus notas iniciales, que a mí me provoca un comentario al que también ya nos hemos referido anteriormente, los espacios de diálogo, que no es lo mismo que procesos de consulta. Quizás los colegas que luego van a tomar la palabra han tenido alguna experiencia como la que estoy a punto de comentar, pero muchas de las empresas lo que se han venido a encontrar cuando han llevado adelante un proceso de consulta o han participado en un proceso de consulta de estos, es que las poblaciones así consultadas es la primera vez en su historia que tienen noción de una cosa de estas. Es la primera vez que el Estado se acerca a ellos y entonces vuelcan sobre un proceso de estos necesidades históricas de siempre, que poco tienen que ver con la consulta específica. Y ahí se entrampa todo. Disculpen ustedes la expresión. En esa ausencia histórica, la empresa ve muy complicado poder salirle al paso a esas necesidades no atendidas. Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje que yo quisiera transmitir? Un poco lo que ya María José nos ha dicho. Mantener un espacio de diálogo permanente con las comunidades, que no es lo mismo que el proceso de consulta, que logre atender todas esas necesidades en un espacio fluido que mantenga abiertas, digamos, esa atención permanente y que además va a alimentar una confianza mutua con las poblaciones indígenas, de tal manera que cuando llegue un proceso específico de consulta, aquello fluya muy naturalmente y atienda las necesidades concretas de un proyecto. Entonces, digamos, ese es el segundo mensaje que quisiéramos transmitir. El tercero, tenemos dos instrumentos muy conocidos, hay más, pero quizás los dos que por supuesto más han llamado nuestra atención. El primero que ya he mencionado y que privilegiamos nosotros por ser el único vinculante, el Convenio 169 por supuesto, pero hay otro también muy importante que es la Declaración de Naciones Unidas. Mucha tinta ha corrido sobre este tema y que uno es vinculante y el otro no. En mi opinión eso no es así, no hay tal cosa. Ninguno de los dos implica veto de ninguna naturaleza. Ninguno de los dos le puede implicar al Estado una negación de las facultades que constitucionalmente le asisten. Lo que sí implican ambos es la obligación de consultar a los pueblos indígenas en aquellas circunstancias que puedan ser estos afectados directamente. Ahí sí. Pero lo que sí es cierto es, y vuelvo al primer punto de principio,
que cuando no hay una regulación adecuada, lo que se ha venido generando ahí sí es un veto de hecho. Y eso me lleva al siguiente punto. Hay quienes ven en ese estado de cosas la oportunidad de mantener el status quo, en esa conveniencia de mantener el veto de hecho al no propiciar una regulación adecuada, porque no habiéndola se benefician de ese mentado veto de hecho. Entonces, a ninguno nos conviene. Tenemos que dar un paso adelante, tenemos que hacer caso de uno de los principios que mueven esto, que es la buena fe. Ese es nuestro tercer mensaje. Cuarto mensaje, y con eso termino, institucionalidad adecuada. Tenemos que promover en los estados una institucionalidad adecuada que logre sacar adelante estos procesos de consulta. Y termino con esto. Esto es ya un mensaje parroquial. Es simplemente algo de perogrullo, pero la organización encargada de mantener, de promover esto, porque de ahí surgió el convenio y es la responsable, es la OIT. Entonces, un voto de confianza para que esta institución siga promoviéndolo, siga siendo la encargada de velar por la debida aplicación del convenio. Hasta ahí entonces mi intervención inicial. Quedo a la espera, muy interesado de escuchar los comentarios de los colegas y poder intervenir finalmente en un intercambio de ideas. Muchísimas gracias, María José y colegas. Guido, muchísimas gracias. En un ratito volvemos a vos, sin duda, porque tengo un listado de preguntas, así que, y seguro van a surgir algunas más. Ahora me gustaría que pasemos a Mauricio Acevedo de TREXA, para que en su rol de director general nos cuente dos cosas principalmente, o tres. Primero, cómo la empresa se relaciona con pueblos indígenas, ¿no? Estamos hablando de una empresa en un país con una población muy importante de pueblos indígenas, con lo cual todo tipo de actividad en forma más o menos directa tiene una capacidad de involucrar pueblos indígenas. Entonces, bueno, un poco, Mauricio, primero, inicialmente, contarnos cómo la empresa viene trabajando en esta relación con estas comunidades. Primero que todo, gracias al Centro Regional, a María José, a Juan Daniel, por este espacio que nos otorgan. Solo para colocar como en contexto, TREXA es la transportadora de energía de Centroamérica S.A. Estamos haciendo el principal proyecto de redes de transmisión de Centroamérica. Llevamos 10 años. Es una red de aproximadamente 800 kilómetros, pasando por 89 municipios. Y yo soy colombiano, pero he estado 4 años desarrollando acá varios proyectos de infraestructura, y he encontrado temas importantes y transversales, digamos, en esta dinámica, en esta conversación con las comunidades. Lo primero que tuvimos que abordar es quién es el comunitario, quiénes son los líderes con los cuales interactuamos. Ahí tuvimos que resolver esa primera parte, era saber con quién tenemos que hablar, porque en el primer pregunta que debemos resolver es qué está esperando la gente del paso de un proyecto. Cuando yo te hablo de redes de transmisión, nosotros colocamos redes de transmisión de 230 kilovoltios haciendo una red a lo largo de todo Guatemala, donde el 90% de la población se reconoce como indígena o de ascendencia indígena, donde dentro de los mismos grupos indígenas, ellos se reconocen sus diferencias entre ellos. No es como en Colombia, que tú tal vez puedas tener algunos puntos regionales como CRIT, como un comité regional indígena. Todos se consideran con un derecho a ser consultados. Entonces, la primera pregunta: ¿qué vas a consultar? ¿Por qué los vas a consultar? Y eso lo estamos manejando con un modelo de relacionamiento. Cuando yo hablo de relacionamiento, uno tiene que entrar a generar una relación con la comunidad. Es sentarse y de la manera más humilde
hay que hablar con las comunidades, hay que empezar a apartar esos liderazgos transaccionales que le aparecen a uno en el camino. Uno como responsable, digamos, de un proyecto de infraestructura de esta magnitud y con la ausencia desafortunada, digamos, del Estado y de las instituciones, tienes que vencer las primeras preguntas. Miedo, la primera emoción que tienes que resolver. La segunda es las expectativas. Algunas de estas comunidades sienten es que se gana la lotería porque llega una compañía de estas para que reemplace, digamos, el Estado. Y el tercer tema, tienes que romper una barrera transaccional. Cuando me veo una barrera transaccional, hay muchos liderazgos que ven la oportunidad de obtener un beneficio particular a través de una posición comunitaria. Entonces, en este diálogo, nosotros acá en Trexa empezamos a estructurar, digamos, un modelo, un protocolo de acercamiento básico. Lo primero que empezamos a hacer fue empezar a apartar y sacar los consultores y empezar a liderar directamente desde la compañía y su personal a los niveles que correspondían. Y a eso me refiero, empezamos a que la gente que entraba a las comunidades hablara el idioma. Empezamos a contratar gente local que hablara. Aquí Guido, que es de acá, sabrá que hay 22, 23 idiomas acá. Entonces aprendimos que no le puedo llegar al que habla quiché con una persona que habla con cachiquel. Eso fue el primer tema, contratar gente local. El segundo ejercicio que hicimos fue convencerlos o entregarles información del motivo trascendente por cuál el proyecto. Porque lo primero que dicen es que te vas a enriquecer, que este es un proyecto privado. El caso nuestro es un proyecto de infraestructura pública. ¿Sí? Es transporte, electricidad. Empezar a colocar ese tema. Y el tercer tema fue colocarnos en los pies de ellos. Es muy complicado que tú en una comunidad donde no tienes ni siquiera energía eléctrica básica, donde no tienes ni siquiera una carretera, te pase un ingeniero, te pase un topógrafo, esto aquí voy a colocar una torre y ya tengo los permisos que me da la institucionalidad. Tocó bajarse, explicar, hay que estar muy humildes y muy dispuestos a atender el concepto que manejan las comunidades, que son las asambleas, ¿sí? Y el tercer tema es explicar a los inversionistas, en el caso nuestro, y a las comunidades que los tiempos no son iguales. El inversionista, el contrato te pide, tienes que entrar en tal fecha. Ese diálogo es muy importante porque la gente se siente violentada si no le das el espacio de digerir la entrada de un proyecto de esos. Vienen los temores y vienen esos liderazgos transaccionales. Y el otro aspecto importante que desarrollamos en nuestro modelo, nuestros gestores sociales empezaron a ir a vivir a la zona. ¿Sí? Empezaron a hacerse vecinos de la zona. Porque no es lo mismo cuando tú te integras a la comunidad a cuando llegas de visita, llegas con un uniforme muy bonito y lees un protocolo de vamos a hacer A, B, C y D. Este fue el primer ejercicio que hicimos. También el tema muy importante es que el ejercicio de reconocer el patrimonio cultural de ellos lo abordamos desde un aspecto meramente académico y científico, que era el tema arqueológico, porque pues Guatemala es una potencia en eso, ¿sí? Entonces llegaban arqueólogos, pero los arqueólogos iban con un comunitario que hablaba el idioma de ellos, y empezaron a llegar los ingenieros y empezamos a bajar el nivel para poderlos escuchar. Esa es como la experiencia nuestra acá. Y paciencia, tomar el riesgo de hablar con las comunidades. Desafortunadamente, el riesgo, digamos, de que los acuerdos que se lleguen con estas comunidades siempre están en duda por la carencia, digamos, de una estructura jurídica e institucional del Estado para que les dé cuerpo, pero estaba la otra opción, que era simplemente no comunicar. Y esa opción no es una opción real, porque simplemente no te van a dejar entrar. Esa es como la primera reflexión que podemos compartir de nuestra experiencia acá en el desarrollo de muchos proyectos, donde pudimos en algunos llegar a acuerdos con la comunidad
donde entendimos que ellos tenían necesidades y desde una perspectiva de alinear intereses pudimos ayudar. Por ejemplo, nosotros vamos a construir una torre, necesitamos construir a veces accesos. Pues el acceso puedo hacer una medida meramente transaccional, es que hago el acceso para mí y les doy una plata, digamos, ¿sí? Solución, caminemos el terreno, nosotros hacemos las inversiones razonables para mejorar el camino, te queda un amoblamiento para que tú puedas mover tus cultivos y me dejas pasar mi torre porque yo voy a pasar en 2 meses, en 1 año, a hacerle mantenimiento. Cuando lo logramos entrar en ese tema, se empiezan a quitar esos liderazgos transaccionales y es liderazgos es de cooperación. Dejamos de ser enemigos a ser adversarios. Y voy a usar la palabra adversario. El adversario tiene una posición distinta, pero construimos una solución en conjunto. Eso es como lo que pudimos ver nosotros, María José. Y Mauricio, la verdad que sumamente interesante en muchos de los puntos que fuiste puntualizando como, no sé si como buena práctica, sino mucho más como una imperiosa necesidad. Esto del acercamiento, de la generación de confianza, de adecuarse a los tiempos, de adecuarse al idioma, de la convivencia, la realidad de las posiciones o de los posicionamientos transaccionales. Eso también es una característica común en toda Latinoamérica cuando hablamos de estos temas. Y quería consultarte cuál... En el contexto hoy quizás, y no solo de Guatemala, porque lo cierto es que la ausencia de regulación o la deficiencia en la regulación no es exclusiva de Guatemala, ¿cuál es, como empresa, cómo esperan ustedes un rol del Estado? ¿Ven que los estados van avanzando en esto que decía Guido, una regulación adecuada, inteligente, que dé certidumbre jurídica para el desarrollo de proyectos productivos que el Estado mismo autoriza? ¿O ven que todavía el Estado no ha tomado cartas reales o asumir realmente el posicionamiento que le corresponde en estos temas? María José, digamos, nosotros en nuestro protocolo, digamos, de sostenibilidad, en nuestra política de sostenibilidad, vemos, voy a hablar de 2 ejes, uno que es la legalidad y otro es la legitimidad. En el tema de la legalidad, creo, digamos, que sobre regular lo que genera es confusión y la ausencia lo que genera es, digamos, oportunidades para generar lo contrario a la consulta, que es no nos hablemos. ¿Qué está sucediendo? Que los estados están muy preocupados en resolver el tema de la legalidad, pero no han trabajado en la legitimidad. Puedo decir que la mayoría de los acuerdos que hemos logrado con las comunidades versan sobre equipamientos que debe proveer el Estado. ¿Sí? Entonces, si el Estado en un proceso de consulta, yo he tenido la oportunidad de estar en consultas previas en Colombia y en muchos procesos aquí en Guatemala, diálogos comunitarios, y lo primero que saco de una conclusión es la gente lo que está pidiéndonos Estado, y el Estado tiene que llegar de manera legítima, es llenar el espacio. Mira, en muchos de los proyectos es hágame una carretera. Señor Estado, yo soy un privado que está construyendo un proyecto de infraestructura. Yo puedo ayudar, pero yo no te puedo reemplazar. Ese es el primer rol. Sí, tiene que haber un tema de regulación, tiene que ponerse, digamos, esa arquitectura jurídica, pero definitivamente el Estado sí tiene que acompañar, digamos, las iniciativas. Y como empresarios, sí tenemos que tener, digamos, la valentía y el pragmatismo de decirle al Estado, la consulta no es para vetar el proyecto, la consulta reza para identificar los potenciales impactos que va a tener sobre esa comunidad y generar las medidas de manejo para que lo protejan. Pero hay una realidad y un contexto que es pobreza extrema, desnutrición, carencia de infraestructura comunitaria. Señor Estado,
atienda usted también parte de ese tema y nos volvemos como un triángulo. El Estado, el empresario y la comunidad, porque nosotros estamos ahí beneficiándonos de esa comunidad y esa comunidad, párate o yo me paro en los pies de un comunitario que a duras penas tiene 2 años de estudio, que vive en una zona muy aislada, pues lo que está esperando es también beneficiarse de ese desarrollo. Creo que esos son los roles del Estado. Genere legalidad, está bien, pero legitímese. Entre en el juego de darle prosperidad a su comunidad. Sumamente claro. Y una última pregunta, porque sabemos que estás un poco limitado con cuestiones de tiempo y otro compromiso. Ahora como director general, esta claridad de la implementación de los protocolos, de las definiciones de las políticas internas, ¿cómo? Porque claramente como director general no es algo que uno puede llevar en el día a día de la mano a cada representante de la empresa. ¿Cómo baja esta definición y esta claridad a quienes están en el terreno? Y al resto también de los miembros de la empresa que quizás no necesariamente están en el terreno, pero que después en el día a día de su accionar tienen que dar cumplimiento y respeto con estos compromisos. ¿Cómo se aseguran, entre comillas, este cumplimiento? Yo creo que la palabra clave es liderazgo, ¿sí? Tiene que haber un liderazgo desde la cabeza, digamos. Tú puedes ver en muchos de los documentos del Grupo Energía Bogotá y de Transportadora de Energía de Centroamérica que hablan, digamos, de sus valores, que de la equidad, que la transparencia, y esas declaraciones son muy importantes, pero el liderazgo. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de llegar aquí a Guatemala, empezamos a hablar, hay que hablar con las comunidades, tenemos que sentarnos. Lo primero que tuvimos la oportunidad de manejar fue aceptar de manera humilde nuestros errores. No hay nada más complicado en el ejercicio de liderazgo, es darse cuenta que uno no tuvo una aproximación adecuada, no le llegó a una comunidad de manera adecuada y generó expectativas y generó compromisos. Entonces, primer tema es la humildad, y esto empieza a permear a la organización. La gente también tiene que ser apoyada con procesos. Suena un poco loco lo que le voy a decir. Yo soy ingeniero de formación y lo primero que empecé a hacer, digamos, en la estructura organizacional fue que habláramos de procesos. Y te voy a decir por qué, porque todos me hablan, es que la política dice, pero la política es un enunciado general. Tú tienes que establecer la forma en que bajan esos enunciados para que la gente pueda hablar por ti. Y nos certificamos en un sistema ISO, cogimos esos protocolos y esas políticas que venían emanadas del grupo de sostenibilidad y se lo pusimos en un protocolo. Y en el protocolo, en proceso dice, mire, usted acercarse, debemos hacer que las personas, asegurarnos de que hablen el idioma. Entonces ya no es un rumor de que se hace así, sino que es un documento físico y yo lo llamo que es como el software. Le está diciendo a la gente razonablemente cómo moverse ante la ambigüedad de que nadie sabe qué hacer. Yo creo que esas son como las bases que pudimos aportar nosotros en Trexa para ir llevando, digamos, este camino que con mucha humildad, y en eso quiero ser muy claro, María José, nosotros no hemos resuelto las ecuaciones completamente, pero sí hemos logrado muchos avances con las comunidades, con proyectos, comunidades que eran totalmente negativas a que no. El proyecto ha logrado avanzar, hay otras que todavía siguen en esa dimensión, pero con este ejercicio hemos logrado avanzar. Bueno, muchísimas gracias por la claridad, por compartir esta visión. No es sencillo y no es común escuchar a una empresa esta claridad y esta claridad en los procesos, en la bajada y en esto, en procesos con humildad, con apertura y con esto, vuelvo a repetir la palabra humildad, la dijiste varias veces, pero la humildad de él reconocer, nos equivocamos, no nos salió bien, no lo hicimos bien, podríamos haberlo hecho mejor y seguirlo intentando. Creo que eso también es una de las lecciones o de las experiencias que
que hoy podemos sacar. Creo que para ningún relacionamiento hay un modelo que se pueda copiar con el relacionamiento con otro, y esto es un aprendizaje constante. Mauricio, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a Daniel. Te saludamos y si te podés seguir quedando todo el tiempo que quieras, pero sabemos que tenés un viaje ya, así que lo saludamos y agradecemos al Grupo Trexa haber participado el día de hoy. Y ahora ya, como ven, vamos un poco bajando de lo macro a lo micro, por decirlo de alguna manera, y con Daniel queremos que nos comparta un poco su experiencia en el terreno, en el día a día de trabajar con comunidades y cómo ha sido y cómo es ese relacionamiento. Daniel. Buenos días, María José. Saludo a todos los presentes en esta conversación. No se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha bajo. Quizás ahora se escucha mejor. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. No, como señalaba recién, agradezco la invitación también, María José. Me he quedado sorprendido por como tú dijiste recién, por la claridad y por la consistencia de nuestros dos anteriores relatores. En mi caso, claro, voy a hacer una presentación sobre el proyecto de la central hidroeléctrica Ralco que hacemos acá en Chile. Indudablemente, y no tengo ninguna duda después de escuchar a este par de expositores, deben haber muchas experiencias muy interesantes y quizás más interesantes que Ralco, pero vamos a intentar contarles un poco de qué forma nosotros hemos ido abordando este proyecto bastante icónico y emblemático en Chile por razones que a continuación les voy a comentar. Yo tengo una pequeña presentación. Por favor, cuando tenga 10 minutos, María José, tú avísame. Ahí lo agradecería mucho. Estamos bien de tiempo. Perfecto. Ustedes me dicen si ya lo pueden ver. Sí, perfecto. Muy bien. En el caso de Enel, nosotros hace aproximadamente 7 años atrás, casi 7 años atrás, nos adquirimos los activos de Endesa en Chile, digamos. Y al minuto de hacerlo, evidentemente nos hicimos cargo de la historia que eso significaba, de la mochila que eso traía, en términos positivos, por supuesto, y en términos negativos. Y en el caso en particular de un proyecto icónico en Chile, porque por dos razones. Una, porque surge apenas recuperada la democracia en Chile, aproximadamente el año 94, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, donde había un muy importante énfasis en tratar de avanzar rápidamente en legislación de tipo ambiental y en legislación indígena. Años 93 y 94 salieron esas leyes específicas en Chile. Y este proyecto coincide con esa promulgación y en consecuencia esto implicó, entre otras cosas, que desafortunadamente entró muy en tensión con ambas legislaciones y en consecuencia se transformó para un grupo importante de personas, ONG, grupos ambientales, comunidades indígenas, en un proyecto que evidentemente no daba todas las respuestas ni conseguía todo el acuerdo necesario para poder impulsarse. En consecuencia, Ralco, y aquí lo pueden ver, está ubicado a 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, de la capital. Utilizamos agua del río Biobío, un río de 160 kilómetros, que en el caso de Chile es bastante, como saben, somos un país bastante angostito. Y a propósito de eso, construimos un clúster de empresas, de centrales hidráulicas. La más importante es Ralco, con aproximadamente 700 megawatts. Tenemos en la cuenca del río Biobío 1.200 megawatts, y en consecuencia es por lejos el clúster hidroeléctrico más importante del país. Y además inserto en un territorio poblado por un pueblo originario que es el pueblo pehuenche.
La verdad, yo tengo la sensación de que nadie en su minuto imaginó que este proyecto iba a alterar de una manera importante a la población, porque, como todos recordaremos, el viejo discurso de que en general los proyectos traen por sí mismos riqueza y desarrollo en los territorios. Acá tenemos el caso de un proyecto que, para lograr eso, ha tenido que hacer un transitar que algunas veces ha sido incómodo, algunas veces ha sido eh, difícil, y que necesita un tiempo. Yo coincido con Mauricio en el sentido de que hay tiempos en las comunidades y hay tiempos de reflexión que en general las personas, independientes de si son indígenas o no, necesitan para entender un poco dónde quieren que vaya su vida, en definitiva. En este caso, estos 1.200 megas que estamos desarrollando o que tenemos en el territorio han implicado trabajar fundamentalmente con 10 comunidades, más de 3.000 personas. Son comunidades pehuenches, como he dicho, con 2 ayuntamientos, 2 municipios de Alto Biobío y de Santa Bárbara, y tenemos un número aproximado de 160 proyectos. La verdad es que esos 160 proyectos son títulos de proyectos. La verdad es que cada uno puede alojar 5 o 6 proyectos más pequeñitos, ¿ya? En segundo lugar, aquí hago una presentación de una lámina que muestra el límite de esta región, y quise mostrarles que en verde aparecen las comunidades con las que tenemos relaciones fluidas, pero en amarillo también tenemos relaciones complejas. El relacionamiento para nosotros es una construcción, es un constructo diario. La verdad es que tenemos ciertos pisos que nos gustaría habitualmente tener, pero indudablemente las relaciones comunitarias son esfuerzos que se tienen que hacer diariamente, porque hay preocupaciones, porque hay demandas, porque hay necesidades, porque hay expectativas que van cambiando, dependiendo, entre otras cosas, por ejemplo, de los dirigentes que van haciéndose cargo de las comunidades, del nivel de conocimiento que tienen algunos, de los énfasis que quieran colocar. Y en consecuencia obligan a la empresa a que tenga resiliencia y que tenga un conocimiento, y aquí viene un segundo elemento que a mí me parece importante destacar, un conocimiento muy destacado del territorio y un conocimiento muy destacado también de las familias que habitan este lugar. Quizás hay una diferencia con lo que planteaba Mauricio, en el sentido de que nosotros no hemos contratado gente local. La verdad es que después de muchísimas conversaciones, yo creo que fácilmente tenemos 200 o 300 diálogos en el cuerpo con distintas comunidades. Y la contratación de gente local tiene un efecto positivo en algunos casos, pero también es contrapuesto en algunos casos también. Hay gente que no le gusta ver un par trabajando para la empresa, que le genera ruido, que siente que es una manera que tiene la empresa para llegar y conocer más de cerca lo que está pasando al interior de la comunidad. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia con lo que nos ha ido pasando a nosotros. Sin embargo, a propósito de esta búsqueda de acuerdo, comentarles que el año 2015, como les decía al principio, nos vimos en la obligación. La licencia ambiental solo había obligado a este proyecto a tener vinculación con 81 familias que fueron reasentadas además. Sabemos que el reasentamiento es una complejidad, además, muy importante, pero estas 81 familias eran las únicas que tenían una vinculación o que tenían una obligación que fijó el Estado para con ellas. Pero en el año 2015 hicimos algo que también es relevante y que también, entiendo, hace una diferencia con algo de lo que se comentó recién. A nosotros sí nos importa mucho el territorio. La verdad es que no nos produce ruido el tener que hablar con todos, porque entendemos que en general el haber trabajado solo con 81 familias hizo que el resto viera cómo esta empresa apoyaba a algunas personas que efectivamente pasaron a tener un mucho mejor nivel de bienestar, y muchas de ellas veían pasar los camiones con insumos, con alimentos para el ganado, con fardos de pasto. Pero también debe ser bastante triste para muchas de esas familias que, estando en el mismo territorio de esta empresa, no recibirán nada. En el año 2015 decidimos, por lo tanto, hacer una vinculación con todas las comunidades del territorio.
el country manager se involucró, es decir, el representante más importante de la empresa en Chile, más el gerente general. Estuvimos en terreno conversando con las directivas de estas comunidades. Fueron conversaciones bien interesantes. A partir de esa conversación y durante un año, un par de años, nos bancamos toda la molestia que tenían esas personas por el abandono en el que habían caído. Sin embargo, debo decir que hoy día, cuando hayan pasado 5 o 6 años, esa es una conversación antigua. Lo que hoy día nos aparece, afortunadamente, es una conversación que está muy enfocada en la actualidad y en el futuro. ¿Qué hicimos para conseguir que eso pasara? Quizás un par de cosas nos ayudaron mucho. Primero, porque llegamos con una política, y aquí quiero detenerme. Como decía Mauricio, y coincido con él, la verdad es que cuando uno va a sentarse con alguien necesita saber con claridad qué puede comprometer, pero mucho más claro debe saber qué no puede comprometer, qué no puede garantizarle al otro. Y en este caso, sean comunidades indígenas o no, es muy importante que en el minuto que sale de la boca de uno un compromiso, que ese compromiso, evidentemente, como debiera ser siempre, indígenas y no, lo cumplamos. Y en este caso, teníamos mucho compromiso que había quedado por parte de algún funcionario en la etapa de la construcción o en la etapa de la operación, que se quedó, que la familia lo incorporó como una deuda y que finalmente terminó convirtiéndose en nada. Y por supuesto, con distancia en relación a lo que la compañía hoy día quería promover. En consecuencia, estamos totalmente de acuerdo que se requiere una política. Nosotros trabajamos con una política de la creación de valor compartido, pero cada uno de estos elementos que aquí aparecen viene acompañado con un proceso interno. Existen procedimientos que son bastante buscados, bastante trazados, y que hacen que tengamos un plan de generación de valor compartido, que es un plan de sostenibilidad, un SECA, que es básicamente una evaluación socioeconómica y ambiental del territorio. Es decir, tenemos una serie de procesos que permiten que un proyecto pueda seguir adelante o no en la etapa de desarrollo del negocio, en la etapa de ingeniería y construcción y en la etapa de operación y mantenimiento. Sostenibilidad es transversal y por lo tanto participamos en cada una de las etapas de la política. ¿De acuerdo? En segundo lugar, me parece a mí que me quiero detener aquí, perdón, me salté una lámina, lo lamento, pero básicamente hacía relación a los acuerdos de diálogo que firmamos con las comunidades. Una segunda cosa, también lo dijo Mauricio, es efectivamente cuando uno llega es la cantidad de expectativas que tiene la gente, la dimensión de las expectativas. La verdad es que nos ha sido muy favorable el hecho de que aparezca la franqueza desde el primer minuto. O sea, creo que eso ayuda muchísimo. Nosotros hemos dicho desde el primer minuto, por ejemplo, que nosotros no vamos a entregar alimentos a las comunidades. Y eso, que en algún minuto fue muy violento, pero la verdad que nos ha hecho muy bien. Les hemos dicho que todo lo que sea asistencial no forma parte de lo que la empresa quiere hacer. Estamos mucho más cerca de la promoción de emprendimientos de distinto tipo, de la promoción de temas culturales, de temas medioambientales, pero del hecho asistencial nos parece que hay una obligación que está radicada en otro lado y que nosotros no vamos a hacernos cargo, incluso en etapa de COVID. Entonces, en consecuencia, los diálogos sirvieron mucho para eso. Llegamos a esos diálogos sin un peso, también elemento importante. Las personas cuando se sientan contigo le ponen al tiro un número a la conversación. Y desde el primer minuto dijimos que eso iba a depender mucho, si es que estábamos de acuerdo en que la forma en que nos íbamos a entender era el diálogo. Y lo segundo, en la medida que los proyectos fueran un acuerdo de las partes y no una imposición. Nosotros no queríamos imponer nada, pero tampoco íbamos a aceptar imposiciones en relación al cómo hacer las iniciativas. Entonces, creo que eso también ayudó mucho. Después de tener acuerdos de diálogo, en este caso a las personas sí les gusta firmar. Sí les gusta firmar ante un tercero. Pasó el tiempo en que la gente se confiaba de tu palabra porque la vida ha hecho que la gente desconfíe y con razón. Han firmado cada uno de los acuerdos de diálogo con la compañía. Tenemos algunas comunidades que eso nos significó alrededor de 50 conversaciones. Ralco Lepoy, que era una de las comunidades que aparecía ahí, nos ha significado 3 años de conversación para llegar a un acuerdo que nos permita avanzar. Y entonces, a propósito de ese mismo proceso de diálogo,
la única forma para llevarlo adelante implicaba no hablar de un dinero, sino que nos pusiéramos de acuerdo con alguna idea de futuro que tuvieran las comunidades, cuestión que aparece. Eso también es relevante. Hay mucho conocimiento en la comunidad, hay mucha idea en la comunidad. Todavía tenemos muchos, en el caso nuestro cada vez más a la baja, afortunadamente, la sensación de que la comunidad entiende poco, que conoce poco. No, en general la comunidad sabe perfectamente qué es lo que quiere impulsar. En el caso nuestro, ¿qué es lo que ha querido impulsar? Ha querido impulsar muchos procesos de educación. Ahí ha focalizado una parte importante de los recursos del acompañamiento. Y evidentemente aparece todo lo que es educación intercultural, evidentemente aparece todo el tema cultural en los procesos educativos, pero ha puesto mucho de los recursos en el tema educativo. En consecuencia, lo menciono porque la comunidad en general se convierte en una contraparte muy interesante al minuto de querer discutir cómo avanzamos juntos hacia el futuro. Agrego un elemento más a propósito de estos proyectos que van surgiendo. Indudablemente muchas veces los árboles no dejan ver el bosque y en paralelo, por lo tanto, hemos ido construyendo algunas herramientas que nos permitan saber si que efectivamente avanzamos correctamente o no. Y para eso, desde hace algunos años ya, estamos aplicando esta matriz de materialidad que básicamente lo que intenta es saber, como ustedes pueden ver en los ejes, hay una prioridad para los grupos de interés y una prioridad para las compañías. Básicamente, si elementos que son claves, como por ejemplo los mismos acuerdos de diálogo, el mismo apoyo en algunos proyectos de emprendimiento, si hacemos buen uso de los recursos naturales, si la empresa corporativamente tiene una buena conducta, es decir, queremos saber si es que efectivamente hay coincidencia entre los valores, entre la apreciación que tienen las comunidades y la apreciación de la compañía. Y aquí tenemos una de las últimas matrices de diálogo que nos dice dónde tenemos más sintonía, y son estos temas: relaciones responsables de la comunidad en áreas de operación, apoyo y desarrollo de comunidades locales, innovación y eficiencia operacional, mitigación de impactos ambientales, uso responsable del agua. Esto grafica una vez más lo que mencionaba hace un rato. Y es que cuando tú le preguntas a la gente, la pregunta a lo mejor las personas a lo mejor lo expresan de otra manera. A lo mejor les cuesta más hacerlo entender, pero no tienen ninguna duda dónde están sus preocupaciones. Y afortunadamente las preocupaciones entre empresa y comunidades han sido coincidentes hasta ahora. Otro tema. Hace algunos años quisimos empezar a aplicar debidas diligencias en relación a los proyectos en Chile. Lo menciono porque claro, también a propósito de la firma que hizo el Estado chileno el año 2017 de este compromiso, digamos, a nivel Naciones Unidas, se generó un interés de la compañía, primero por tener una política de derechos humanos y probarla en territorio. Y entonces aquí menciono algunos riesgos que hemos ido descubriendo. Aquí hablan de toda la matriz nuestra, que está compuesta desde distribución hasta termo, hidroeléctrica, eólica, geotermia, wind, y evidentemente lo que nos ha ido pasando es que este instrumento también nos permite saber dónde todavía somos incapaces de llegar, o qué puerta todavía está abierta, o qué hay abierto todavía para las personas que les genera un cierto nivel de malestar que es necesario abordar. Por lo tanto, aquí tenemos una segunda herramienta que nos ha hecho bastante bien y que ha permitido ir todos los años abordando de alguna manera algunos temas que resultan interesantes para las comunidades. Me quiero detener aquí antes de ir a la otra lámina, María José, por lo siguiente. Evidentemente, el hacer cumplir la materialidad, el desarrollo de los proyectos, la política de derechos humanos tiene luces y sombras, siempre. Tiene aciertos y desaciertos. Nosotros no somos la excepción. Nos hemos equivocado y solo voy a citar un ejemplo que yo creo que grafica muy bien eso. Tenemos un proyecto que impulsamos de recolección de una avellana, de un fruto seco chileno, que se llama avellana chilena, en una comunidad que se llama El Avellano, precisamente por la alta cantidad de árboles de este tipo. Las familias recolectaban la avellana, este fruto, digamos, tenían un muy mal precio que recibían a propósito de esta recolección. Y nosotros, con todo nuestro entusiasmo que hicimos, financiamos o aportamos junto con otras estructuras, otros organismos, una planta de procesamiento de la avellana.
¿Qué nos ha ido pasando? Se los cuento porque estas cosas pasan. Que hoy día las personas ya casi no trabajan en la sala de proceso, pero tampoco están recogiendo avellanas. Entonces, nos preguntamos ahora, bueno, había trabajo, aunque era de recolección de avellanas, pero hoy día ese trabajo desapareció. Y además, este supuesto paso para el, comillas, desarrollo, que iba a impulsar el procesamiento de la avellana, tampoco está funcionando tan bien. Porque aquí aparecen, efectivamente, algunos liderazgos que son más bien caudillismos que de algunos dirigentes, que los proyectos se terminan convirtiendo en proyectos de los dirigentes y no de las comunidades. Y en consecuencia nos obliga a repensar si es que efectivamente hoy día debiéramos volver al recolector y saber de qué forma lo apoyamos en la recolección de la avellana. Cito este ejemplo que puede parecer un poco básico y burdo, porque cuando hablamos de desarrollo, además del tema semántico y además de toda la discusión que ya lleva un par de décadas en relación a cómo se apoyan a otros, la verdad es que efectivamente se hace mucho sentido en estos proyectos que parecen pequeñitos, pero que indudablemente terminan por, desafortunadamente, mostrarte que cuando uno genera un proceso, necesita entender con muchísima claridad cómo es el otro. Necesita saber quién es. Es innegable que muchas de esas personas, cuando tú le ofreces un adelanto como ese, te van a decir que sí. ¿Pero permite que esa gente se desarrolle? Bueno, aquí tenemos una respuesta. Tenemos una comunidad pehuenche como esta en un territorio colindante que empezó con un proyecto de papa que también tiene una sala de proceso en la que nosotros hemos colaborado y que le ha ido espectacular. Por lo tanto, lo que quiero decir también, los territorios son singulares. Puede ser un mismo pueblo, puede ser la gente proveniente de un mismo tronco familiar, pero indudablemente los proyectos son singulares y necesitan conocer muy bien el recurso, no solo material, sino que también natural, y obviamente algunos otros componentes, como por ejemplo, entender bastante mejor a esa contraparte, a esa persona que tienes al frente y entender si su disponibilidad para recibir solo es una disponibilidad para recibir o si eso viene incorporado con un proceso interno que necesita cumplir. Nosotros no somos sociólogos, yo soy de profesión agrónomo, pero indudablemente en estos trabajos uno nunca sabe si es que uno aporta más o la gente le aporta más a uno en el día a día, aprendiendo y entendiendo mucho esto. Paso a la otra lámina. Este es el último herramienta que estamos probando, este es del año 2020, donde a propósito de lo mucho que ha cambiado el mundo, estamos pensando, hoy día hicimos este proceso de reasentamiento el año 97 aproximadamente, que también lo hicimos. ¿Nos basta con la licencia ambiental? Que es lo que muchas veces aparece y al interior de las empresas, no solo esta, me imagino que muchas. Teniendo mi licencia ambiental, yo debiera remitirme exclusivamente a lo que me permite funcionar. Pero ¿estoy dispuesto a hacer más? Nosotros queremos saber cuán lejos estamos del hoy, de lo que hoy día debiera hacerse. Y empezamos a hacer un plan para identificar las brechas que tenemos en relación a la Corporación Financiera Internacional, al Banco Mundial, a los 8 pilares que sustentan estos elementos, y estamos en pleno proceso de identificar esas brechas. Ya tenemos, las que ustedes ven ahí, tenemos alrededor de 73 brechas, no es menor, algunas urgentes, importantes y estratégicas, dependiendo de cuán conflictivas son, pero se las menciono porque nosotros hoy día tenemos una relación relativamente sana en este territorio. Indudablemente, como les mostré recién, tenemos, cuando llegamos, bastante reprobación por la ausencia de tantos años. Afortunadamente eso dio paso a tener una relación que se ha ido convirtiendo en una relación cada vez más cariñosa, pero indudablemente eso no implica que solo nos vamos a quedar ahí, nos interesa ir un poco más allá y aparece esta búsqueda para entender bien de qué forma podemos prever el futuro y saber dónde pudieran estar nuestros riesgos en el futuro. A propósito de eso mismo, instalamos un mecanismo de quejas y reclamos, que también es una petición que siempre aparece en relación a las demandas que hacen en general los estándares internacionales. Aquí nosotros empezamos con este mecanismo de quejas este año. Evidentemente estamos en una etapa de marcha blanca, queremos saber hasta dónde llegamos, nos ha ido bastante bien porque también nos ha pasado que hemos encontrado cartas de los años 2008, 2007,
que alguien envió y que nunca se respondieron. Y en consecuencia, como entiendo que esta es una práctica o es algo que debe pasar en muchas empresas de la industria, creemos que el mecanismo de queja obliga a la empresa a responder, permite cumplir con los estándares y enseguida, y en consecuencia, permite que la familia también sienta que su reclamo, que su demanda tuvo una respuesta. Puede que no sea favorable, pero la consideración de la empresa aparece. Menciono eso y acá al final quise mostrar algunas fotografías de muchos de los proyectos que hacemos. Solo el de acá tenemos un programa de energía para la educación y aquí tenemos niñas de un colegio de Alto Biobío. A propósito de nuestro proyecto, tenemos un colega, es un ingeniero civil hidráulico, le dicen el ingeniero del agua, a la comunidad le dicen el ingeniero del agua midiendo caudales porque queremos colaborar con las comunidades en la inscripción de derechos de agua en favor de las comunidades y tenemos un programa para eso también. Tenemos la firma de un acuerdo a propósito de un hecho bastante desafortunado, desgraciado e inaceptable, que significó la inundación de un cementerio pehuenche a propósito de la construcción de la central Ralco, que es un hecho que todavía nos avergüenza. Pero ahí aparecemos firmando acuerdos se llaman en realidad, no me acuerdo exactamente, pero básicamente son acuerdos de diálogo que han permitido con esta comunidad que se llama Quepuca Ralco poder seguir trabajando durante todos estos años sin inconveniente. Tenemos un proyecto pequeñito que empezó con 15 kilos de papa, hoy día esta comunidad que se llama Pehuenmapu abastece a todo el municipio de Lonquimay, es un proveedor municipal, a propósito del COVID se hizo famosa en la región con su proyecto de papas, donde también estamos nosotros. Aquí aparecen estas máquinas que les contaba para el procesamiento de la avellana, con las consecuencias que tiene. Aquí estamos firmando con una líder indígena emblemática, la señora María Gurriao, también a propósito del cementerio. Acá abajo tenemos cursos de capacitación. Aquí estábamos haciendo agroelaborado, mejorando unos baños para un proyecto turístico, conociendo una experiencia indígena también con familias de Alto Biobío, invitamos a un grupo de chiquititas de Alto Biobío a que participaran de la ceremonia inaugural de Enel. Las tenemos ahí en la foto. Otro proyecto de capacitación sobre sanidad animal que tenía 10 cupos, pero la gente llegó en masa a hacerse cargo. Los cursos los estábamos haciendo en las propias comunidades, por lo tanto ya la gente no tiene que desplazarse, sino que tenemos nuestro capacitador vive, se queda en las 3 semanas en ese lugar. Tenemos de apicultura, es decir, no les dejo algunas de las fotografías de los muchísimos proyectos que hacemos, pero indudablemente todo esto que ustedes ven en fotografía se logra en la medida, insisto, que haya política, en la medida que haya procedimientos, en la medida que haya acuerdo de diálogo firmado en lo posible con las comunidades, en la medida que haya política de derechos humanos, materialidad de análisis permanente y en el caso nuestro últimamente haciendo un análisis de brecha. En consecuencia, les queríamos mostrar esto, como dije al principio, indudablemente debe haber muchísimas otras experiencias, quizás muchísimo más interesantes que esta, pero a propósito de la solicitud que nos hicieron, nos pareció interesante mostrarles esto, María José. No, Daniel, te súper agradezco, te dejé extender un poco en el tiempo porque cuando quería hacer alguna pregunta ibas respondiendo. Te agradecemos el compartir esas experiencias que no funcionaron, porque entiendo que en el correr del tiempo, quizás hoy las buenas experiencias sean más que las malas, pero si hacemos una mirada para atrás, sin duda han sido muchas más las malas que las buenas para poder llegar hoy a esta mirada. Y acá vemos como un montón de herramientas que en el día a día se implementan y que van de una u otra manera hackeando a la empresa. Debo confesar, yo soy abogada, quizás muchos de los que están acá no me conocen, en otros ámbitos quizás sí me conocen, y los que me conocen saben que a mí me dio un ataque al corazón cuando vi ese proyecto del análisis de las brechas de la relocalización en la década del 90. Debo confesar que como abogada, yo soy experta en derechos humanos y en el trabajo de la debida diligencia y demás, pero sigo siendo abogada, ¿no? En el fondo dije,
esto es abrir una puerta donde hay que tener las espaldas anchas para abrir una puerta de algo que se hizo, no sabemos si bien o si mal, pero que sin duda se hizo en base a normas, no solo a regulación, sino a entendimientos sociales diferentes. Y abrir hoy esto a este entendimiento, creo que también un poco con la experiencia de lo que sucedió con el cementerio, es otro de las situaciones, esto de, y un poco como decía Mauricio, el reconocer el error. Sí, esto se hizo mal, no importa si lo hice yo, lo hizo mi antecesor, o cómo llegamos, pero esto se hizo mal, y de una u otra manera hay que dar una respuesta a la comunidad. Y volvemos acá a ver un poco una ausencia del Estado. Y creo que los tres comentarios, y acá me gustaría volver a Guido, si todavía sí, veo que lo tenemos, un poco porque cuando vemos el gran desafío que la implementación de este tipo de políticas por parte de la empresa supone, principalmente con las debilidades institucionales que los países latinoamericanos tienen, en los países en vías de desarrollo en general, como organizaciones empresarias. ¿Cuáles pueden ser las buenas prácticas? Hoy Guido está en una representación de una organización empresaria global, como es la Organización Internacional de Empleadores, pero también es miembro de CACIF, que es una organización empresaria local. ¿Cómo desde las organizaciones empresarias se puede trabajar también en el marco de algo que no lo dijo claramente o con estas palabras Daniel, en el tema de los principios rectores de empresas y derechos humanos, en este ejercicio de la influencia para por lo menos disminuir estas incertidumbres jurídicas? Gracias, María José. Efectivamente, bueno, primero felicitar a los colegas que han hecho las presentaciones, tanto Mauricio como Daniel, me parecen súper aleccionadoras, un poquito en la línea de las preocupaciones que yo ya había manifestado, es decir, cómo han ido supliendo, digamos, esas deficiencias de normativa y han tenido que enfrentar esa ausencia de Estado que tú misma has manifestado ahora. Excelentes ejemplos, muy motivadores. En lo que has dicho, sí. Mira, nosotros hemos impulsado a través de CACIF, digamos, como sector privado, toda una línea institucional que impulsa la agenda de derechos humanos y empresa y ha ido permeando primero a nivel de cámaras y luego a través de esas cámaras de las empresas para incorporarlas en la agenda de los gremios y de las propias empresas en su conducta de relacionamiento con primero trabajadores y sus comunidades. Me parece muy en la línea de lo que estos ejemplos que nos han mostrado el día de hoy están haciendo en las comunidades. Esa es justamente la forma de actuar para ir supliendo de alguna manera las deficiencias normativas que se nos presentan. Justamente. Y desde el rol de representante del sector empleador en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, vienen, digamos, vos planteaste algo muy claro que es fortalecer o no dejar de reconocer a la OIT como el encargado del avance o del acompañamiento de la implementación del convenio 169. En el marco del OIT, ¿vienen encontrando acuerdos o espacios de diálogo para avanzar en esta institucionalidad? Sí, justamente. A ver, primero, total apoyo dentro de la propia institución, dentro de la propia OIT, para ir caminando en este sentido. Es decir, primero con las propias organizaciones hermanas de Naciones Unidas, que han encontrado en OIT ese liderazgo, digamos, para impulsar
el 169 como único instrumento vinculante, digamos, ¿sí? Y nosotros que hemos encontrado en OIT, digamos, esa decisión política para ir en nuestros países acompañándolos en lograr lo que no se ha hecho hasta el momento en algunos de los nuestros, en la normalización, en donde no la hay, y la institucionalización, en donde todavía no se ha fortalecido o donde simplemente no existe, que pudiera ser el caso de mi país. Entonces, sí hemos encontrado en OIT un aliado valioso para lograr ir supliendo esas deficiencias. Gracias, Guido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a Daniel como a Guido. Yo tengo algunas más, y un poco ir adelantándoles el contenido de los dos próximos espacios. Los dos próximos espacios van a tener como eje el análisis de los marcos jurídicos existentes o inexistentes, desde una mirada internacional y a una bajada local en materia de consulta previa. Así que tanto vamos a conversar con comunidades indígenas y ONGs y con el sector empresario y gobierno sobre estos marcos jurídicos, sus fortalezas, sus deficiencias, sus incertidumbres o claridades. No sé si tenemos alguna pregunta, si no yo avanzo y Guido voy a ir con otra pregunta. Si ustedes, ya como la Organización Internacional de Empleadores, tienen identificado alguna experiencia de regulación local que sea, no sé si buena, pero como la que más avance o más desarrollo ha tenido hasta el momento, o todavía estamos en intentar aprender lecciones. Hemos tenido varios foros en donde hemos puesto en común experiencias nacionales y en donde hemos encontrado quizás mejor desarrollados los sistemas, no han sido en Centroamérica, ya les he compartido cuál ha sido nuestro problema en Centroamérica, sino hemos volteado a ver a Sudamérica. Nos parece que en Sudamérica es donde se han encontrado mejor desarrollados los modelos. En mi opinión, el modelo que mejor resultados ha dado hasta el día de hoy ha sido el peruano. Encontramos ahí una institucionalidad más sólida, una mejor definición de cuál es la materia objeto de consulta y cómo desarrollar el proceso. Si hoy tuviera yo que dar mi opinión sobre un modelo a seguir, yo opinaría por el modelo peruano. Muchísimas gracias, y como conclusión y para ir terminando, que vamos perfecto de tiempo, son varios los interrogantes que el convenio 169 trae al momento de definiciones del alcance de la consulta. Y esto digamos, no es negativo en sí mismo. Pensemos que estamos hablando de un acuerdo internacional que tiene como objetivo ser aplicado en todos los países miembros, en este caso de la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual deja abiertas ciertas definiciones para que los estados las establezcan de acuerdo a las características locales. Pero sin duda, y acá dejando un poquito algunos temas que vamos a conversar en los próximos dos ciclos, empezamos con a quién consultar. O sea, partimos que la consulta es de buena fe, ¿no? Eso no cabe duda, de buena fe de todas las partes intervinientes. Pero después, ¿a quién hay que consultar? ¿Quién es el representante de esa comunidad? Y cuando empezamos a quién hay que consultar tenemos una definición en el convenio 169 de qué se va a definir o se va a entender como pueblo indígena o como pueblo tribal, pero cuando eso lo bajamos a la regulación, empiezan a haber exigencias de registración en registros, por ejemplo, de comunidades indígenas o comunidades originarias,
Algunos consideran que esto es adecuado, otros no. Si la comunidad no está inscripta en este registro, ¿es pasible de ser consultada? ¿Debe ser consultada sí o no? Entonces ahí empezamos con esta, entre comillas, personería jurídica, la exigencia o no, o necesidad o no, de un reconocimiento de una personería jurídica por parte del Estado. Después, dentro de esa comunidad, ¿quién es la persona a dialogar? ¿Quiénes son las personas a dialogar? Y acá es necesario entender por parte de quienes no pertenecemos a culturas ancestrales que la definición de representante no necesariamente es la misma. Y acá empezamos a tener un montón de dudas en la implementación. Otro de los aspectos que trae el convenio 169 es cuándo se consulta. Y el convenio dice cuando hay una afectación directa. ¿Una afectación directa de qué? De una medida gubernamental, que puede ser una medida, digamos, ejecutiva, una medida administrativa, una medida legislativa, incluso una medida judicial, pero vamos a dejar por lo menos las más ejecutivas. ¿Qué es una afectación directa? ¿A qué nos estamos refiriendo con afectación directa? ¿Quién va a definir esta afectación directa? Hay muchos casos en donde hablamos de afectación directa y entendemos que es en el marco de un impacto que tengas directamente en la persona. Pero ahí tenemos que empezar a reconocer la diferencia entre territorio y tierra, entre los conceptos de propiedad indígena, entre los conceptos de afectación, que no necesariamente una afectación es simplemente una afectación a la persona o a tus bienes, sino también a otros bienes inmateriales que son necesarios comprender para poder identificar esta afectación directa. Y la realidad o la necesidad de la implementación de proyectos y esta mirada de afectación directa. Y acá trajimos, no nos vamos a meter ni siquiera en esto que Guido fue muy, muy claro, y me parece que nada, lo tendría que haber copiado directamente y citado, esta eterna discusión entre consulta, consentimiento y que se implica el derecho a veto a la realización de la actividad del proyecto, de la definición del Estado al momento de autorizar un proyecto. Con lo cual, tenemos un montón de interrogantes que la legislación interna ha ido, en algunos casos, clarificando y en otros casos, oscureciendo. Vamos a ver entonces en los próximos encuentros un poco estas claridades y estas oscuridades para ver si son tan claras y si son tan oscuras, ¿no? Porque no necesariamente esta percepción tiene que ser así de ese modo. Y bueno, simplemente ya habiéndonos pasado unos 3 minutos del plazo de la actividad, agradecer a la OIE, a Guido por haber participado, a Enel y a Daniel por compartir con claridad su día a día y su experiencia en cómo relacionarse y en cómo generar estos relacionamientos comunitarios, que sin duda, y tal como dijo Guido y como lo expresó también Mauricio, contribuyen a que cualquier proceso de consulta, digamos, pueda llevarse adelante a partir de ese relacionamiento y esa generación de confianza previa. A Trexa, en cabeza de Mauricio y de su equipo también por haber compartido su experiencia y su clara visión como director general de una empresa en cómo bajar estos temas y en cómo seguirlos. Bueno, agradecerles a todos ustedes por haberse quedado esta hora y media compartiendo estas, sin duda, más que interesantes experiencias. Agradecer al centro por este espacio y a la Cooperación Española por facilitar a través de este proyecto estos espacios de diálogo y de intercambio. Hoy nos llevamos un montón de cosas para el informe y quizás que terminen siendo de utilidad para un futuro y poder generar esencialmente gobernabilidad, institucionalidad en nuestros países para sostener modelos de desarrollos inclusivos. Y sin duda la pandemia nos va a poner en un desafío mucho más creciente del que ya teníamos. Juan Daniel, te dejo entonces las palabras de cierre. Muchas gracias, María José.
Y pues no, reiterar el agradecimiento a Guido, a Mauricio, que nos acompañó la mayor parte del tiempo, a Daniel. Muy interesantes sus apreciaciones, puntos de vista, algunos de ellos muy concluyentes e ilustradores. Como decía María José y todos, aquí hay muchas incertidumbres, pero la ventaja es que también hay muchas oportunidades para abordarlas, y hoy nos contaron no solo éxitos, sino fracasos, que lo importante es que se vuelvan lecciones aprendidas. El entorno cambia, es muy dinámico, y por eso es fundamental desde la reglamentación adecuada, como nos decía Guido, hasta las tareas corporativas robustas, desde políticas hasta procesos, procedimientos, como nos contaban Mauricio y Daniel. Entonces, seguiremos teniendo entornos con incertidumbres complejos, pero claramente se ve que hay formas de abordarlo para esa sostenibilidad y ese compartir beneficios y ese diálogo permanente que hace parte de la consulta previa y de ese derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el 8 de julio, el 22 de julio, los próximos conversatorios. María José, excelente este encuentro. Tengan muy buen día, síganse cuidando y éxitos. Bye. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos y síganse cuidando.